Bien, y comenzamos el programa con la entrevista a Gabriela, nuestra psicóloga Gabriela Milatich. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, buen día, Graciela. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Por lo menos transitando un domingo más. Decíamos, ya estamos en el último fin de semana del mes de septiembre. Así es, así es. Ha pasado este año un tanto, un tanto extraño, y la verdad que muy rápidamente, porque ya dentro de poco estamos festejando fin de año, ¿verdad? Pero bueno, vamos a aprovechar todos estos programas compartiendo contigo, Graciela. Bien, Gabriela, nosotros en las diferentes charlas que hemos realizado vamos a recordar, bueno, que siempre desde el punto de vista de la psicología analítica, desde Carl Gustav Jung, se analizan los distintos temas, ¿no? Nosotros hemos venido hablando y por allí surgen temas que no se hablan generalmente, que no se hablan, que ni siquiera a veces se hablan dentro de las familias, ¿no? Bien. Y bueno, la última charla que tuvimos con Gabriela ha tenido muchísima repercusión porque empezamos a tratar diferentes temas. Hoy yo, en realidad, voy a empezar por un tema que tiene que ver con cada uno de nosotros, y es la autoestima. Okay. La autoestima, desde la psicología analítica de Jung, ¿cómo la podríamos trabajar? ¿Qué es lo que vos, seguramente que esto de la autoestima, que es un tema que es permanente, que va más allá de la pandemia, más allá de todo, porque es esto de mirarnos al espejo, de no sentirnos bien con nosotros, es de muchas veces parecer que sobramos en alguna situación, o cuando no nos escuchan, y todo eso es como una mezcla, que a lo mejor viene desde cuando somos muy chiquitos, porque también en la participación cuando uno es más chico, en la escuela, en un montón de situaciones. Bueno, te doy, digamos, estos puntos y te dejo trabajarlo desde la psicología porque sé que van a surgir muchas cosas. Sí, realmente está muy asociado la psicología analítica con este tema de la autoestima. Es un término que está muy en boga, está siendo muy publicitado esto de la autoestima, de la autovaloración, ¿no? Y como vos muy bien decías, Graciela, eso comienza en los primeros años de la vida. Tengamos en cuenta que también está atravesado por la vida intrauterina, es decir, los 9 meses de embarazo de la mamá, y también cómo fue deseado ese niño, a la espera, y cómo fue fantasiado, qué lugar ocupa en el sistema. Es decir, que el término autoestima realmente es algo muy profundo, que nos lleva mucho más allá a la simple autovaloración o el tenerse en cuenta. Es decir, me parece que es algo que va mucho más allá. Carl Gustav Jung le dio mucha importancia, por supuesto, a los primeros años de vida, a cómo es abordado esta persona en su familia, sino también, como dije antes, a los 9 meses de embarazo y cómo ese niño es esperado dentro del seno de la familia, es decir, la valoración no solamente de los padres, sino del sistema familiar. Y además habló de algo que para mí es muy importante, el acercamiento que él nos hace, que es desde el tipo psicológico, es decir, la característica individual de cada persona. ¿Por qué los hermanos siendo criados, por ejemplo, de la misma manera, siendo valorados y recibiendo la misma información dentro de un seno familiar, por ejemplo, los hermanos son diferentes? Claro. Porque responden a un tipo psicológico distinto. Es decir, ¿qué es un tipo psicológico? Un tipo psicológico es qué características individuales y de personalidad yo tengo. Si soy más sensitivo y las cosas me pasan por la sensibilidad corporal, por la sensación personal, esto que nosotros diríamos la cuestión de piel, o si somos más racionales, o también más emocionales, y la razón y la sensación la dejamos de costado y no es
nuestra principal característica. Y también Jung habló de un cuarto tipo psicológico, de una característica de personalidad, que son las personalidades intuitivas. Sí. Es decir, que tienen una forma de conocer y abordar el mundo y de presentarse ante la vida social que no tiene que ver ni con la elaboración racional o la lógica o la emocionalidad o la sensación física, es decir, la sensopercepción. Hay un cuarto modo de conocer el mundo y también de presentarse hacia el mundo, es decir, ir hacia el mundo, ¿no? De poder captarlo. Entonces, cuando se habla de autoestima, si lo miramos desde la psicología analítica, hay que tener en cuenta de cómo la persona va hacia el mundo y cuál es su característica de personalidad, porque la autoestima no va a ser del mismo modo para estas formas de personalidad, es decir, claro, lo que puede ser valorado para una persona lógica y lo que tiene en primer lugar y en alta valoración una persona que tiene un procesamiento lógico, no va a tener el mismo valor para una persona, por ejemplo, que es intuitiva. Entonces, acá se nos abre un abanico de muchas posibilidades, en donde uno tiene que tener claro cómo siente el mundo, cómo piensa el mundo, cómo percibe el mundo y cómo intuye el mundo. Claro. Son 4 modos diferentes de autoestima. Exactamente. Y en esto de la personalidad intuitiva, la intuición, que muchas veces uno dice, tengo la intuición, esto que está adentro y que no lo desarrollamos tampoco tanto, porque es como a veces tenemos miedo a poder utilizar la intuición. Ok, mira, en realidad todas las personas tenemos los 4 tipos de características, estas 4 funciones. Sí. Lo que pasa que en cada persona va a primar una como primordial o como principal, y las otras 3 funciones van a ser como de alguna manera auxiliares, y hay una que va a estar en sombra, es decir, no va a estar siendo tan usada por la persona. Por ejemplo, una persona que es lógica y fundamentalmente emocional, una persona que va a ser lógica y racional, sí, va a tener la emoción en sombra. Es decir, se va a conectar más por un análisis del mundo y no tanto por la emocionalidad. Inclusive la emocionalidad la va a desechar, la va a tener en baja estima, no la va a tener en consideración. Claro. Y una persona que es muy emocional no va a utilizar tanto su razonamiento, es decir, ojo, porque esa función va a estar, pero va a estar en sombra, la va a tener que hacer un trabajo de llevarla a la conciencia. Y lo mismo la persona que es lógica y tiene en desmerecimiento la emocionalidad, la emoción va a tener que incorporarla, va a tener que integrarla. Por ejemplo, una persona solamente racional no va a percibir la emocionalidad, por ejemplo, de una pareja o de su grupo familiar. Y muchas cuestiones le van a pasar por el costado hasta que aparece el divorcio o aparece la pérdida de la pareja, y entonces viene la queja, ¿no? Entonces esta persona racional no ha tenido en cuenta la emoción del compañero o de la compañera, y va a tener que aprender lo que el otro siente, no solamente lo que el otro piensa, sino va a tener que aprender el mundo de la emoción. Claro. Y que generalmente lo va a aprender por las pérdidas o por los conflictos que aparecen en un vínculo, en una familia, en una relación. Y es al revés, la persona muy emocional tiene que aprender lo que el otro piensa, valorar no solamente por la emocionalidad, por el tono emocional, sino por la función pensamiento. Y la sensación va a tener como opuesto complementario la intuición. Ahora, la sensación corporal, hay personas que son sensitivas y no pueden ponerle palabras y ni siquiera pueden relacionarlas con una emoción. Pasa por la sensación física, ¿no? De mirar un cuadro, por ejemplo,
y sentir escozor, sentir que se nos pone decimos nosotros los pelos de gallina, la piel de gallina, ¿sí? Sí. Es una persona sensitiva y va a tener que aprender a ponerle palabras, a racionalizar y a relacionar con una emoción. La función psicológica, la función emocional y la función sensoperceptiva están más cercanos a una función de la conciencia. Pero el intuir, dice Jung, es conocer por medio del inconsciente. Uh-huh. Entonces nosotros tenemos dos maneras de abordar el mundo: desde la conciencia o directamente desde el inconsciente. Lamentablemente, la intuición está muy subvaluada por un mundo en donde todo tiene que pasar por la conciencia, por la razón, por la clasificación, y por lo material. Sí. Y hemos olvidado esta forma antigua de conocer, que es por medio de la intuición, es decir, conocer por medio del inconsciente, ¿no? Y muchas veces esta manera de intuir está mal relacionada se la relaciona con la magia, se la relaciona con los poderes sobrenormales o supranormales, ¿sí? Y nada tiene que ver con esto. Si bien es una herramienta, pero nada tiene que ver con eso, porque Jung dice que esta manera de intuir, esta manera de conocer el mundo, inclusive nos avisa de, por ejemplo, de una posibilidad o de un peligro. Uh-huh. ¿Cuántas veces nosotros estamos en el súper, o estamos en la calle y sentimos que alguien nos mira, y nos damos vuelta y alguien nos mira? ¿Sí? Uh-huh. Entonces, ¿cómo, desde dónde conocemos? ¿Desde dónde sabemos? Desde observar desde el inconsciente. Hay muchas maneras de observar con el inconsciente, a veces por medio de los sueños, a veces por medio de las fantasías, o a veces por estas ideas que se aparecen en la conciencia y que nosotros no sabemos por dónde vienen. Por ejemplo, estamos pensando en un amigo y justo nos llama. Sí. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué estoy relacionando esto con la autoestima? Porque es importante saber a qué tipo uno pertenece de caracterología, porque esta es la función primaria en donde nosotros vamos a ir hacia el mundo, y tenemos que tener en cuenta que las otras funciones también son importantes. Entonces, por ejemplo, en una familia de abogados, una persona es, en vez de ir hacia la función lógica, va a lo mejor con una combinación de intuición con emoción y sale artista. Uh-huh. Entonces, ¿cómo va a tener la estima? ¿Cómo se la va a calificar o a cualificar a esa persona dentro de un grupo familiar en donde todos son racionales? Claro. ¿Me explico por dónde voy? Claro, por el tema de la autoestima. Sí. Desde la racionalización, cuando vos perteneces a un grupo que es tan racional, ¿cómo haces para encajar en ese grupo? Para encajar Ahí en está. ese grupo. Entonces, claro. muy bien, la palabra encajar es la palabra clave, porque Uh-huh. nosotros, cuando no tenemos autoestima, cuando nos sentimos excluidos, Sí. cuando nos sentimos como el cuentito del patito feo, ¿se acuerdan? Uh-huh. El patito feo que es un cuento muy simple, que todos lo conocen, en donde el patito no se sentía igual dentro de su familia. Le gustaba el agua y la mamá gallina estaba horrorizada porque su hijito, aparentemente pollito, se le quería meter adentro del agua y nadar. Entonces al final se sintió tan diferente de este grupo que se fue de su familia, se empezó a hacer un camino de autorreconocimiento, sabiendo que en ese grupo no estaba incluido, hasta que se reconoce que era un cisne, ¿no? Entonces, acá la cosa es poder reconocerse a qué tipo uno pertenece y saber que es tan válido y que uno pertenece dentro de ese grupo familiar, y también incluir que la función racional también la va a tener que incorporar.
y que dentro de un grupo familiar puede haber hijos de estas 4 funciones, miembros en una familia que pertenecen a estas 4 características, y que es tan válido la persona que intuye, la persona que siente, la persona que es emocional y la persona que es racional. Y que el trabajo es justamente de autorreconocimiento de cuál es el propio tipo y darse cuenta que se pertenece y cómo puede utilizar esa función para beneficio propio e incluir las otras 3 funciones que la va a tener que incluir, porque si no estamos polarizados, estamos usando una sola función, es decir, solamente el racional excluye la mitad del mundo. Y el emocional, que excluye toda capacidad de razonamiento, excluye la mitad del mundo. Claro. ¿Y cuándo entonces podemos lograr ese equilibrio? Porque por un lado es la conciencia y por el otro lado la inconsciencia. Esto que muchas veces lo hemos hablado desde un principio, cuando comenzamos todo el tema del tema de la pandemia, cuando comenzamos con las charlas y demás, hemos hablado mucho de esa inconsciencia por un lado, de esa conciencia por el otro. ¿Y cuándo llegamos a ese equilibrio? ¿Cómo podemos hacer para trabajar en ese equilibrio? Bien, primero tener una autoconciencia de si somos extravertidos o introvertidos. En esta pandemia los introvertidos la pasamos joya. Pero el extravertido, es decir, el que está acostumbrado a ir hacia afuera, estuvo obligadamente a ir hacia su interior. Entonces, primero darnos cuenta de que siempre tenemos que integrar el polo opuesto. Porque vos me estás preguntando, ¿cómo lograr el equilibrio? Integrando el polo opuesto. Claro. Que es opuesto complementario. Tenemos que aprender a ser introvertidos y extravertidos, aprender a usar las 2 funciones y utilizarla en el momento adecuado. Porque si no estamos trabajando con el 50% de nuestra naturaleza. Claro, claro. ¿Cuándo lograr el equilibrio con respecto al tipo funcional? Disculpa. Sí, está bien. Si somos emocionales, también tenemos que incorporar la razón. Y si somos racionales, también tenemos que darle el valor adecuado a la emoción. Claro, yo creo que una de las cosas que más, como seres humanos, ¿no? Que uno observa permanentemente, que los años a veces uno va también conociendo, porque se va conociendo uno mismo y también va conociendo al otro, sea quien sea, ¿no? A la familia, a los otros y demás. Y en general, el problema, creo, y no sé, a lo mejor vos lo ves también dentro de las sesiones individuales, dentro de las charlas, de los talleres y demás. El problema es ese punto en el cual nosotros, ese 50% que tenemos, que a veces lo ubicamos más en lo racional, ¿sí? Lo racional porque más nos pesa lo material, más nos pesa lo pisar tierra, más, ¿por qué me hablas de estas cosas? No, yo necesito algo más firme. El otro 50% es el que nos cuesta, el de emocionarnos, el de sentir, el de decir lo que nos pasa, el de decir lo que sentimos. Ese es el otro 50% que nos cuesta. Exactamente, Graciela. Mira, todo el sistema social y fundamentalmente el educativo está apunta, su objetivo es ir hacia el diríamos, hacia el, a ver, quiero decírtelo bien, hacia el cociente intelectual. Sí. Inclusive hay test en donde se mide el cociente intelectual, pero todavía no he visto ninguna escuela, o si no la conozco, por favor, infórmenme si alguien conoce, en donde se mida el cociente emocional. Porque es importante tanto el cociente intelectual, es decir, para aquella capacidad que tenemos de comprender ecuaciones lógicas o matemáticas, como el cociente intelectual, el cociente emocional, que es el que mide la capacidad de sobrevivir, reconocer y ser creativos.
Las dos cosas son importantes. Claro. La capacidad lógica y la capacidad emocional. Porque gracias a la capacidad emocional nosotros reconocemos la cría, reconocemos el par y reconocemos el grupo. Y podemos interactuar participando, intercambiando. Claro. Y Gabriela... porque, sí. Perdóname, la lógica, la razón separa y la emoción une, integra. Claro, ahí va, ¿no? A este punto. En el cual tenemos que, a ver, llegar a ese equilibrio. Yo me imagino que todas estas cosas que nosotros estamos hablando, que lo estamos hablando desde una charla, que partimos desde la autoestima, en esto de reconocernos qué es lo que nos pasa, dónde encajamos, dónde no encajamos, por qué nos sentimos de esta manera, porque muchas veces Claro. nos ha cambiado. Tiene que ver con esto, ¿no? De cómo nos vamos formando y cómo también el entorno. El entorno, claro que sí. Entonces, es tan importante, esto es una opinión muy personal mía, ¿no? Pero la escuela debería ser doble escolaridad, doble turno. Por la mañana tener las matemáticas, historia, contabilidad, todas las materias lógicas, y por la tarde todas las materias creativas, música, teatro, escultura, pintura, Claro. el trabajo con la naturaleza. Esto, digamos, de poder combinar las dos formas de personalidad, para decirlo de alguna manera. Exactamente, Claro. tanto el hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho, tanto el cociente intelectual como el cociente emocional. Y desde lo emocional, que es algo que, digamos, durante todo este periodo que estamos de cuarentena, que sumamos, que venimos atrás, que vamos hacia adelante, en este periodo, desde lo emocional, ¿qué más es lo que has, digamos, a nivel general, ¿no? has podido percibir en los talleres que haces online, que también es una manera diferente, ¿no? De llegar, también desde las charlas, desde las sesiones individuales? ¿Qué es lo que más percibiste? ¿Se ha aflorado más lo emocional? ¿Se ha puesto más en el tapete? ¿Más la gente se ha preguntado qué hago, cómo lo hago? Sí, creo que la pregunta que a todos, por lo menos las personas que han llegado a mis talleres, a la consulta, es el sentido de la vida, porque, a ver, inclusive la modificación de la escala de valores, ¿no? Y participar más tiempo de la vida familiar, más tiempo con los hijos, más tiempo con el esposo, con la esposa o con la pareja, y y reorganizar esa vida, ¿no? Pero fundamentalmente muchos cuestionamientos sobre de dónde vengo, a dónde estoy, qué quiero hacer. Hubo muchísimas personas que por esta pandemia fueron obligadas a modificar su trabajo, su actividad laboral, y comenzaron a ganarse el dinero con eso que siempre habían soñado hacer y nunca le habían dado tiempo. Claro. Muchísimas personas que han terminado obras pictóricas o generado nuevos proyectos, o empezar a trabajar a generar ese proyecto que siempre había quedado dentro del cajón y lo empezaron a hacer en pareja o en familia, o en la unión de amigos, y generar otro nuevo trabajo de modo virtual, por supuesto. Claro. Y Gabriela, y en estos talleres que se fueron sumando, la parte emocional, ¿has podido, de aquello que seguramente venís trabajando con gente que ya venías trabajando, con sesiones individuales, has podido trabajar desde lo emocional? Porque obviamente uno es como que a ver, yo siempre digo, llegó todo este tema, cuando llegó en marzo para todos, en el cual tuvimos que cambiar nuestras actividades, tuvimos que buscar la manera y la forma. Hay gente que, y cuando uno va hablando vías tecnología, que gracias a Dios que están, hace también, ¿no?, esos cambios de las personas, muchas enojadas consigo misma,
y otras acomodando o acomodándonos a la situación también, buscando las maneras y la forma esto de descubrir otras cosas, ¿sí? Sí, las emociones que primero afloran, vos ya nombraste una, que es el enojo, el enojo asociado a la frustración, y la otra situación emocional es la tristeza, sí, y uno la asocia con la depresión. Esto es lo que más se consulta, ¿sí? Y bueno, ahí justamente nos sacaron de alguna manera lo conocido, nos cambiaron la escena. Exactamente. Lo que diríamos, la costumbre, el hábito, las cosas... lo repetitivo de todos los días. Exacto. Eso nos hace sentir muy desorientados. Pero justamente ahí es cuando debe aparecer el cociente emocional, que es lo que yo siento, no lo que pienso que tengo que hacer solamente, porque eso es una función muy importante, pero es el 50% de nuestra naturaleza, sino es lo que siento hacer, lo que yo me gustaría hacer dentro de esta situación. Mira, para ponerte un ejemplo, la crisis del 2001, que fue tan dentada para nosotros, tan cara a nuestro país, muchísimas personas pudieron sacar adelante emprendimientos y características y facilidades y dones que lo tenían guardado también ahí sin tener en cuenta, y sin embargo a partir de ahí se salieron un montón de cosas internas, un montón de facilidades, un montón de dones, y hoy estamos en la misma situación, pero ya no exponiendo nuestras capacidades en el nivel material, sino a nivel virtual. Pero debemos hacer exactamente lo mismo. Tenemos que modificarnos y sacar de nuestro halcón de los recuerdos nuestras capacidades, reinventarnos y reorganizarnos. Y esa es la manera en que la tristeza, la depresión y la frustración la podemos transformar. Claro, esto de reinventarnos y de retransformarnos todo el tiempo, ¿no? Es algo que no estábamos acostumbrados. Es algo que... Nada. Nos cambiaron el escenario. Nos cambiaron totalmente el escenario, en esta vez no sabíamos, no sabemos para dónde vamos, a veces es como que nos empezamos a decir, pero no, esto no puede ser así, como que buscamos las maneras y las formas. Entonces, bueno, acá, hoy nos tenemos que parar. Yo siempre digo, ¿no? Hay algo que uno va aprendiendo y que aprendimos con esto también, con todo lo que tiene que ver con la pandemia, ¿no? Que a lo mejor en su momento del año pasado, cuando mirábamos la televisión, o en enero, que yo me acuerdo, y lo digo desde mi punto de vista, me acuerdo de haber visto una entrevista y digo, tan así es el tema de la pandemia, ¿no? ¿Viste cuando vos no creés a qué punto se llega? Cuando hoy nosotros tenemos también tratos con gente que ha estado pasando por el problema del virus, que ha estado muy enfermo y demás, ahí empezás a tomar más conciencia. Pero también la conciencia yo creo que tiene que ver con esto de esa conciencia y ese inconsciente que tenemos que sacar de nosotros. Y decir, bueno, tengo esto, ¿sí? Estamos en esta situación. Empecemos a decir, bueno, con esto tengo que hacer tal cosa, con esto tengo que mirarme, a ver qué es lo que puedo sacar. Sí, muchas veces vamos a subir y bajar en nuestras emociones, pero está bueno que lo podamos hacer. Y es eso lo que la gente a veces no entiende, no todo va a seguir de la misma manera y de la misma forma. No, el mundo ya nos cambió. Exacto. El mundo cambió, lo que nos trajo el mundo y nuestra percepción sobre el mundo y la vida cambió. Por eso yo decía antes, nos cambiaron las escalas de valores. Exacto. Porque hoy tenés una persona y mañana puede no estar. Entonces el valor sobre la vida también, el valor sobre las cosas que tenemos, ¿sí? Sobre los objetos que tenemos, sobre lo que tenemos en nuestra casa, inclusive el valor del tiempo, el valor del vínculo afectivo, todo esto cambió. Aunque la pandemia se vaya, nosotros nos hemos modificado. Claro, vamos a percibir el mundo de la misma manera.
Y esto que decimos, que estamos diciendo ahora, si uno hace un recorrido en la historia, Gabriela, y eso seguramente vos me vas a decir, es el cambio también de la percepción desde las formas de pensar. Cuando el mundo se terminó de ser finito, o el mundo terminó de ser esa finitud para pasar a ser infinito, se empezó a pensar de otra manera, y también cambió toda la percepción. Entonces, exacto, por supuesto, cuando hubo descubrimientos científicos nos modifican el mundo, inclusive dentro de la ciencia. A ver, no solamente el mundo como cosmos, ¿sí?, desde el punto de vista astronómico es infinito, sino la materia. Cuando vos te pones a investigar dentro de la materia y cómo funcionan las células y cómo funcionan los átomos y cómo estamos constituidos, también allí está el infinito, y también nos modifica la autopercepción de quiénes somos, qué hacemos y dónde estamos. Exacto. Por eso Carl Gustav Jung estuvo, una de las cosas más maravillosas también que hizo, que para mí fue un adelantado en la época, a su época, hacía una mesa de conversatorio entre la unión de todas las ciencias para poder pensar el ser humano. Claro. De todas las ciencias, todas, absolutamente todas, se fueron el famoso círculo Érano, en donde reunía personalidades de diferentes corrientes y de diferentes ciencias y de diferentes nacionalidades. Se reunían 10 días y preparaban trabajos científicos de un año para el otro con una temática y hacían intercambio de pensamientos. Y esos escritos forman parte de hoy de libros enteros. Einstein estuvo invitado, Freud estuvo invitado, Pauli estuvo invitado, bueno, muchísimas personalidades alrededor de este conversatorio, uniendo a diferentes ciencias para poder pensar el hombre en relación al mundo y a sí mismo. Claro, exactamente. La verdad que, bueno, podemos seguir hablando, Gabriela, y hay muchas cosas más, pero creo que, bueno, ha quedado claro, ¿no?, este punto de vista. Seguramente lo vamos a retomar, vamos a seguir retomando todo lo que tiene que ver, porque en realidad, a lo grande, yo ya digo que creo que el tema, a lo grande es la percepción del mundo. Sí. Ese es el tema. ¿Y qué función cumplimos nosotros en relación al mundo? ¿Y qué podemos hacer nosotros? Exacto. Por el mundo y por las personas que queremos y por nosotros mismos. Exactamente. Sí, Graciela, es un tema profundo, seguramente lo vamos a seguir charlando. Agradezco todos los mensajes por Facebook y por WhatsApp que me han llegado a raíz de la conversación que tuvimos el domingo no pasado sino anterior con respecto a la sexualidad, a los abusos sexuales, a la diferencia de género, etcétera, etcétera. Me parece que de este tema también vamos a tener que volver a hablar en algún momento. Sí, exacto. Quizá lo podamos enlazar con el tema de la autoestima y de cómo somos cada uno de nosotros y que tenemos que valorarnos gracias a la diferencia. Porque si unimos y nos potenciamos desde la diferencia, podemos hacer algo más grande y algo mayor. Aparte, hay una frase que siempre que yo retomo cuando, ¿qué es lo diferente en nosotros? Cada uno de nosotros es diferente al otro, si no, sería imposible. Sería imposible, gracias a la diferencia. Gracias a la diferencia. Y vamos a hablar sobre todo el tema de sexualidad, de las maneras en las que se presentan, las maneras en que todavía hay estructuras, ¿sí? Estructuras muy arraigadas en la sociedad, donde hay que empezar a cambiar, hay que empezar. Sí, y te propongo un tema que puede ser para cuando quieras, porque generalmente se habla de las violaciones de los hombres hacia las mujeres. Pero yo quisiera hablar de las violaciones de las mujeres hacia los hombres y hacia los hijos. Te lo dejo picando y lo hablamos en otro programa. No, hablamos en otro programa, bárbaro. Gabriela, por otro lado, ¿cómo estamos con los talleres? ¿Cómo estamos ahora entrando ya al mes de octubre? Estamos entrando al mes de octubre, martes y jueves, talleres vivenciales con respecto a Jung y los arquetipos y activando tu creatividad. Todos los talleres son vivenciales, se hacen a través del arte, de la expresión artística. No hace falta saber ni dibujar ni pintar. Y son todos absolutamente virtuales. Yo no estoy haciendo nada a nivel presencial. Los precios son muy accesibles, son muy módicos, es decir,
se pueden fácilmente llegar a trabajar y acceder a estos talleres. Y también siguen adelante los talleres en la UAI, en la Universidad Interamericana, a través también de la arte terapia. Por supuesto, sigo dando clases en la facultad, en la Universidad Nacional de Rosario, y les dejo mi teléfono 3462-678482, o las vías de comunicación, que es Facebook, o el canal de YouTube, que es Gabriela Milatich Arte y Alma, o el CEPAR, Centro de Psicología Analítica Rosario. Si me permitís, sí, voy a repetir nuevamente el celular, 3462-678482, o en tu producción, Graciela, como siempre, para que puedan pedir todos mis datos y puedan acceder y a preguntar lo que quieran. Tanto en las consultas como en los talleres vivenciales. Bueno, gracias, Graciela. No, gracias a vos también, Gabriela, y que podamos tratar los temas, ¿no? Y cómo se van disparando cosas, porque siempre yo digo, proponemos un tema, o lo proponemos en el momento, la pregunta viene, y a partir de allí se va disparando, ¿no? En distintas cuestiones, que si estás escuchando, generalmente puede molestarte o no, porque está así. Uno a veces dice, ay, no, pero porque te está haciendo ruido. Y ahí es donde tenés que empezar a pensar, ¿no, Gabriela? Donde cada uno de nosotros tiene que empezar a pensar, me hizo ruido esto que se comentó, que se habló. Bueno, empezar a ver qué es lo que está pasando con cada uno de nosotros. Sí, yo desde este humilde lugar lo que quiero es proponer temas para poder pensar y que sean disparadores para que se abran otros temas o otras posibilidades y otras opiniones. Exacto. Eso es lo que me interesa. Así que bueno, como siempre, Graciela, muy agradecida a vos y a toda la audiencia. Bueno, un beso muy grande, Gabriela, y buen domingo y buena semana. Igualmente, nos vemos. Nos vemos, un beso grande. Así hablamos con la psicóloga Gabriela Milatich. Hoy el tema es la autoestima, ¿sí? Cualquier cosa, el 426-1500 para solicitar los datos de Gabriela, celular, todo. Y si no, la buscan en su canal de YouTube, que es Gabriela Milatich, o también en todas las redes sociales.